Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Daniela González Aristegui, soy trabajadora social y académica de Semera y estoy acá para compartir con ustedes en la clase de Perspectiva de Género como herramienta de comprensión de las sexualidades adolescentes, que es parte también de este CFG. Partamos entonces por mencionar cuáles son los aspectos que vamos a abordar en esta clase. Por una parte, las definiciones de la perspectiva de género. Por otra parte, los conceptos de patriarcado y sistema de sexo-género, considerándolos como aspectos que explicarían la reproducción de las desigualdades de género, por cierto. Y finalmente, el impacto que tienen estas desigualdades de género en la sexualidad adolescente. Partamos entonces por revisar qué entendemos por perspectiva de género. Primero es importante decir, según definiciones de diversas autoras a lo largo de la historia, que hablamos de género como una categoría de estratificación social que, sumada a otras categorías como clase, raza, cultura y etnia, lo que hace es reproducir relaciones asimétricas y, en este caso, sitúa a ciertos grupos, principalmente a mujeres e identidades diversas o disidencias, en una situación marginal o de desventaja, también podríamos mencionar. La perspectiva de género lo que ha hecho es evidenciar la existencia de esta estructura de poder y mencionar que está sustentada finalmente por la diferencia sexual. Asimismo, ha generado un camino donde visibilizamos que, en definitiva, al tener una raíz sociocultural, simbólica, es posible, por supuesto, de transformar, de deconstruir. Y es un poco la invitación que hacemos mediante esta clase. ¿Cómo podemos explicar la perspectiva de género y principalmente explicar en este caso las desigualdades de género? Porque uno podría mencionar, bueno, si ya están visibles, si ya sabemos que existen, ¿por qué se perpetúan? Bueno, se perpetúan principalmente porque están enmarcadas en un sistema político y social que se le denomina patriarcado, ¿cierto? Donde este sistema, que además se expresa en las relaciones que establecemos, ¿cierto?, determina de manera inherente a lo masculino como una figura de autoridad. Y todo aquello que no es masculino, es decir, otras identidades, y principalmente mujeres también, son situadas en una posición de desventaja, siendo en la mayoría de los casos anuladas, oprimidas o invisibilizadas. Y esto lo podemos ver en distintas situaciones de lo cotidiano, que vamos a mencionar también más adelante. Y otro aspecto que también es importante mencionar, que en la actual sociedad en la cual vivimos, el capitalismo también apoya bastante en que este sistema patriarcal se perpetúe, en tanto tiende a aumentar las brechas, en este caso, de género, y a profundizar las desventajas, sobre todo lo que tiene que ver con las posibilidades de acceso. En tanto, el sistema capitalista lo que hace es situar, en este caso, a las mujeres en ciertos roles que también, de alguna manera, para mantener, digamos, este sistema económico y su organización, les conviene, de alguna manera, que sigan funcionando, ¿cierto? Como, por ejemplo, las tareas de cuidado, que están subvencionadas en su mayoría en las mujeres en las distintas sociedades. Otro aspecto que es importante de mencionar, sobre todo cuando vamos a hablar de sexualidades, es que el concepto, en este caso de sistema sexo-género, explica el por qué se perpetúan las desigualdades de género y cómo esto trae consecuencias en la forma en que vivimos nuestras propias sexualidades. El sistema sexo-género, definido por una autora que se llama Gayle Rubin, se define como un conjunto de acuerdos a partir de los cuales las sociedades transforman una sexualidad que es eminentemente biológica en su constitución inicial, ¿cierto?, en un aspecto que tiene que ver más con lo social, lo humano, lo societal, lo político, lo religioso. Es decir, extrapola la lógica de la diferencia sexual biológica a otros aspectos de la vida, ¿sí? Y la manera en que se ha concebido, digamos, a partir de las distintas sociedades, es que entendemos lo que significa este sistema sexo-género, cómo se va comprendiendo, donde las relaciones que establecemos de forma interpersonal están atravesadas por un sistema de poder. Y en el ámbito de las sexualidades, además, se tiende a establecer una especie de ordenamiento valórico de las conductas sexuales, donde las sociedades de alguna manera le entregan cierto valor, ciertas características a ciertas conductas y otro tipo de valores a otro tipo de conductas que mayormente se catalogan como negativas, que son aquellas conductas que se consideran como al margen de la norma, es decir, lo que muchísimo tiempo atrás se mencionaba como aquello que era anormal, ¿cierto?, entre comillas, ya que estaba fuera de la norma, fuera de lo que la mayoría de las personas representaban. En este caso, por ejemplo,
la sociedad concebida como principalmente desde la heteronorma. Es decir, todo lo que estaba fuera de la heteronorma pasaba a ser anormal, ¿sí? Y por ende catalogado también de forma negativa. En este sentido, a propósito de la referencia teórica anterior de la autora Gail Rubin, en ese momento, estamos hablando de 1996, desarrolló esta especie de círculo mágico que mencionaba ella dentro de esta explicación de lo que era el sistema sexo-género, donde había una parte, ¿cierto?, que se le concebía como, entre comillas, la sexualidad buena, ¿sí? Que es lo que mencionaba yo recién, considerada como normal, natural, en algunos casos incluso sagrada. ¿Y a qué entendía de alguna manera o cómo concebía en lo concreto este tipo de sexualidad buena? Aquella que era heterosexual, dentro del matrimonio, monógama, procreadora, no comercial, que se desarrolla en parejas y en una relación, entre miembros de la misma generación, en privado, fuera de cualquier tipo de práctica considerada como pornográfica, es decir, como que no formaba parte de lo que tradicionalmente se concebía como el acto sexual, y suave, ¿sí?, dentro de esas prácticas. Y por otra parte, dentro de los límites exteriores de este círculo, es decir, lo que está fuera del círculo mágico que menciona la autora, es aquello que se le considera como antinatural, anormal, malo, maldito incluso. Lo homosexual, fuera del matrimonio, lo promiscuo, lo que no tenía como objetivo principal la procreación, aquello que se desarrollaba en la beta de lo comercial, que consideraba la pornografía, con objetos de tipo sadomasoquista, etc. ¿Ya? Por supuesto que en la actualidad, al año 2020, 2021, ¿cierto?, esto podría incluso añadir muchísimos más conceptos y sacar otros, por cierto, ¿sí? Pero es importante utilizar, digamos, esto como referencia, el concepto de sistema sexo-género, porque nos permite entender la manera, en definitiva, que las sociedades toman un hecho eminentemente biológico, lo transforman en una situación simbólica, cultural, y además le asignan una carga valórica, ¿sí?, positiva o negativa, en este caso. Independientemente que en la actualidad han cambiado algunos conceptos, la lógica es bastante similar y se perpetúa a la actualidad. Por ejemplo, dentro de esta forma en que concebimos lo masculino y lo femenino, hay frases que de alguna manera nos determinan en cuanto a la construcción de nuestras propias identidades. Es decir, se tiende a mencionar cosas como, por ejemplo, los hombres somos racionales, las mujeres somos emocionales. Eso de todas maneras determina la construcción de la identidad de las personas. Y en la adolescencia, sin duda, y en las niñeces, eso tiene consecuencias muy profundas, ¿sí? Si bien ya desde hace algunos años hasta ahora ha tomado bastante fuerza lo que es la educación sexual no sexista o la educación no sexista en general, se tienden aún a perpetuar algunos de estos ordenamientos, algunos de estos planteamientos, de estas sentencias, ¿sí? Acá traigo como aporte una reflexión de otra autora, Marcela Lagarde, que en relación a esto nos dice: ¿en qué medida la organización patriarcal del mundo y sus correlativas condiciones femenina y masculina facilitan e impiden a las mujeres y a los hombres la satisfacción de las necesidades vitales y la realización de sus aspiraciones y del sentido de la vida? En este sentido, comparto esta cita, en tanto podemos ver que el sistema patriarcal, al de alguna manera reducir nuestras posibilidades, determinadas, ¿cierto?, por nuestra diferencia sexual, y asignándole además una connotación social, ¿cierto?, restringe no solamente las características o la forma en que nos definimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿cierto?, sino que también restringe las posibilidades de desarrollarnos en nuestras vidas. Y eso, como sabemos, ¿cierto?, tiene consecuencias bastante profundas, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de las sexualidades en la adolescencia, determina además la manera en que los adolescentes y las adolescentes deben vivir sus sexualidades, y justamente obstaculiza muchas de las prácticas que consideramos como propias del autocuidado o propias de la educación sexual integral, muchas veces por miedo, desde una visión bastante autocéntrica, por cierto, de que las adolescentes, los adolescentes, les adolescentes experimenten en este ámbito. Bajo esta concepción, ¿cierto?, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿cierto?, donde las sexualidades están eminentemente, ¿cierto?, vinculadas a lo procreador, ¿sí? Y sabemos que además en salud sexual y reproductiva se tiende a entregarle una carga adicional, entregándole la mayoría de la responsabilidad, ¿cierto?, del cuidado en sexualidad eminentemente a las mujeres. Eso también responde a una de las desigualdades de género.
Podemos ver entonces, a propósito de este material, ¿cierto?, emitido desde la Organización Panamericana de la Salud, que las desigualdades de género se juntan de alguna manera, se potencian con otro tipo de desigualdades, por ejemplo, las que son mencionadas en este video, de tipo económico, social, que agravan muchísimo más las condiciones de bienestar de las personas, ¿sí? Y de ahí un poco que compartamos este tipo de material a propósito de las consecuencias que posee la desigualdad de género, potenciada por otro tipo de desigualdades, como decía, ¿cierto?, en relación a nuestra salud.